Bueno, estamos con el doctor José Luis Espert. Yo les cuento que el doctor José Luis Espert es un destacado economista que tiene una visión en general no muy compatible con la de otros economistas. ¿Por qué? Porque cuando le pidieron hace 1 o 2 meses en el Diario de la Nación, hicieron una especie de relevamiento de cómo veían el escenario económico de la Argentina para el 2009, y la lista la cerraba, o sea, el pronóstico más pesimista era el de José Luis Espert, que hablaba de un descenso del 3,2% de la economía en 2009. 3,2 piso le diría de caída. Piso. Pero cuidado, el gobierno no va a publicar esto, el gobierno va a publicar Alicia en el País de las Maravillas. O sea, esto es un tema debatible hasta el infinito, porque como las estadísticas oficiales están destruidas por el gobierno, mientras siga el mamarracho la intervención del INDEC de parte del gobierno, es absolutamente debatible lo que pasa con la economía. Y con todo, con los precios, con la distribución del ingreso. Bueno, Argentina aumentó 250.000 millones de pesos de recaudación y hoy está ahí peleando un default. Yo creo que acá lo que hay que hacer es parar el crecimiento del gasto. Parar el crecimiento del gasto. Si no sabe qué pasa, usted va a fundir al sector blanco, lo va a fundir. ¿Cómo le va? ¿Qué rentabilidad tienen? Está todo el mundo muy ahorcado. Los que están en blanco, obviamente, ¿no? ¿Sabe cuánto es la presión impositiva sobre el sector que está en blanco en Argentina? 60. Siendo un país pobre, 50 puntos del producto. El equivalente a 50 puntos del producto. Eso es parecido a Europa. Países de 6 veces el PBI nuestro. Países ricos. Usted no puede apretar con impuestos en un país pobre a los que están en blanco igual que los países ricos. Tiene que haber alguna relación, digamos, ¿no? Sí. Un argentino, por más rico que sea, es pobre comparado contra el rico de Europa. O sea que el tema de la presión impositiva es porque el gasto público no baja. Porque este gobierno nunca tuvo déficit fiscal. ¿Cómo? Nunca tuvo déficit fiscal este gobierno. Sí, claro, violando impuestos y llevando la quiebra al sector en blanco, es fácil tener, no superávit, pero sí no tener déficit. Cuando los gobiernos anteriores que tenían déficit fiscal importante, ¿sí?, tenían menos presión impositiva sobre las empresas. Mucha menos. Y permitía que las empresas ganen más plata. El tema es que esta cosa hay que mirarla en perspectiva, digamos, ¿no? Sí. O sea, poca presión impositiva, con mucho gasto público, llevó al desastre de la convertibilidad. Pero no porque estemos cerrados al mundo, toda esa pavada, no es porque la Argentina está en recesión por culpa de la guerra que el gobierno encaró contra el campo en marzo del año pasado y por haberle robado a la gente que ahorró en FJP durante 15 años. Eso desencadenó una fuga de capitales que fue 5 puntos del producto la guerra con el campo el año pasado y 14 puntos del producto de fuga de capitales, 30.000 millones de dólares, el haber robado la plata a la gente que ahorraba en FJP. Eso es lo que puso la economía en recesión, no la crisis internacional. A ver, la crisis internacional a un país, a los países, ¿sabe por dónde les pega? Les pega por el lado de la caída de las exportaciones en cantidad y en precio. Solo con el mercado interno un país puede vivir. No, pero esa es otra discusión, digamos. Argentina, parte de su decadencia del último siglo tiene que ver con haber vivido enfermo y sigue todavía de esta visión mercado internista, digamos, ¿no? De tratar de evitar cualquier tipo de las exportaciones tradicionales para desarrollar una industria que compita con importaciones y dejando que se exporte solamente un residuo, digamos. Las estrategias exitosas de crecimiento en el largo plazo han sido estrategias que han puesto el foco en venderle al mundo, a diferencia del mercado interno. ¿Alguna vez dejó de haber fuga de capitales en la Argentina? Mire, desde que hay estadísticas oficiales, se arranca en el año 92... Siempre sale plata. De los argentinos hacia afuera, siempre sale plata. Estamos discutiendo si sale mucha o sale poca. ¿Y qué es lo que le gustaría? A mí me gustaría romper con la decadencia de casi 100 años que tiene Argentina ya. Es otra cosa. Yo lucho por el primer premio, no por esta cosa de salir de una recesión, discutir 5 años de crecimiento, recesión, 5 años de crecimiento, recesión, 10 años, crisis. Sigue siendo válido para el progreso en el largo plazo, es mucha educación, un Estado mínimo dedicado a las cosas que tiene que dedicarse, educación básica, salud básica, seguridad y justicia, y mucha competencia para todo el sector privado, para que tenga el músculo fuerte para competir. Te digo que la onda es autocracia con mercado, modelo chino. No estoy de acuerdo. De todas maneras, los países autocráticos de Asia, entre los cuales está China, por supuesto, si bien han crecido mucho en los últimos 20, 30 años, todavía tienen niveles de vida muy inferiores a los países como Estados Unidos, como Europa, donde hay respeto a los derechos, crecimiento económico, educación, justicia y labor, no la matan.